Vamos a calcular las sombras y reflexiones de un cono tumbado en el suelo. Para eso, por ejemplo, hacemos el prisma, o mejor la pirámide donde se inscribe. Dibujamos una pirámide. Entonces tenemos esta pirámide. Si lo dibujamos así se percibe un poco mejor, porque no la haremos torcida. Esta pirámide es tal que en el cuadrado este inscribimos una elipse. Entonces podemos coger los puntos medios aquí, unir el medio con este, el medio con este, el medio de esto con esto, el medio con esto. Y luego unir esto con esto, obteniendo ahí un punto. Este con este, obteniendo otro punto. Este con este, tengo ahí otro punto, y este con este, tengo aquí otro punto. Como también pasa por estos cuatro, podemos ya ajustar bastante precisa la elipse. O sea, sale tangente aquí, por ahí también tangente, tangente, pasa por este punto, tangente, pasa por este punto, también tangente ahí, por ese punto y por este. Bueno, esa podría ser la curva elíptica, de donde tenemos que, por el centro, una ortogonal al eje mayor. Ahora sí que vemos que este vértice está algo torcido, o sea que tendría que quedar, si estuviera bien, más hacia aquí. Por eso conviene ponerlo vertical. Entonces, si este es el vértice, dibujamos ahora el contorno del cono, y tenemos ya el cono que vamos a hacerlo apoyado en una generatriz, por ejemplo en esta de abajo. Tenemos un punto de luz a cierta altura, por ejemplo aquí, y directamente tenemos, como está apoyado en el suelo, la sombra de esto es el mismo. Lo que hacemos es la sombra del cuadrilátero. Entonces tenemos la sombra de este segmento también es el mismo, ya que está apoyado en el suelo. La sombra de esto, si alineamos con el punto de luz, y este también si lo alineamos con el punto de luz, tenemos que este punto tiene su proyección, por ejemplo, aquí, y este tiene su proyección, por ejemplo, aquí. Vamos a hacerlo así para que se vea mejor. Entonces tenemos que este punto alineado con este me da ahí la sombra de ese punto, mientras que este alineado con este me da ahí la sombra de ese punto. Por tanto, el cuadrilátero se transforma en este otro cuadrilátero. Viene por aquí, sale de aquí y va hacia este. La intersección de esto con esto. O sea que el cuadrilátero será este. Por tanto, la elipse, cogiendo ahí también los puntos medios, es una elipse que pasa por esos cuatro puntos. Una elipse muy excéntrica, muy alargada, con lo cual es más difícil ajustarla. Bueno, si tenemos ahora que la tangente desde el extremo, o sea, hacemos una tangente que pase por este punto, una tangente a la curva desde este punto. Para hacerla con precisión, si tenemos la curva, aquí lo hago más grande, es una curva elíptica, ya que la proyección de una elipse es otra elipse, y tenemos el punto desde el que quiero hacer la tangente. Pues simplemente hago dos secantes que pasen por la cónica. Tengo cuatro puntos de intersección, uno estos mediante las diagonales y luego uno también estos dos, y donde se corten estas dos líneas, uno este punto con este. En el punto de intersección con la cónica es el punto de tangencia. De esa manera puedo hacer la tangente a la elipse. Bueno, ya tengo entonces la tangente a la elipse con precisión y sé que la sombra de la figura es esta.
como no se ve la parte de atrás que vendría por el contorno, ya no la dibujamos. Tenemos ahí la sombra de la figura. Y el punto que calculamos de tangencia, que en este caso parece que queda aquí, lo unimos con el punto de luz, y donde corte exactamente, donde esa línea corte al cono, pues tenemos realmente ya la separación, bueno, que quedará más hacia aquí, por ejemplo, la separación entre luz y sombra de la figura. Tenemos también que la figura es tangente al contorno, el contorno de su sombra, ya que es la sombra de la figura. Bueno, entonces, eso sería como si aquí tuviéramos un plano tangente al cono, y como decíamos, por aquí venía la elipse para entenderlo. Y aquí venía el punto de tangencia, en este punto, por ejemplo. Y la luz salía del vértice. Bueno, pues decíamos que este punto, si lo proyecto a la luz, corta en un punto de la elipse, bueno, es una circunferencia en el espacio, de manera que eso es lo que me separa la luz de la sombra. Entonces ya puedo marcar ahí por ejemplo así. Sería aquí. Como va a reflejar luz, lo normal es que esté reflejando, y también si ahora reflejo sobre el suelo cada uno de estos puntos, mirad, cada uno de estos puntos se va a reflejar pues aquí sobre el cuadrilátero a igual altura, con lo cual el reflejo de la elipse pues sería la simétrica en el espacio. Quiere decir que va a ser algo así, porque estamos en asonometría, si no se deformaría. O sea, una elipse del cono se podría transformar, por ejemplo, en esta, que en asonometría también puede pasar, pero según esta proyección pues tenemos que hay bastante analogía entre una curva y la otra. Pero bueno, podría darse el caso también en asonometría este caso. Bueno, pues teníamos entonces la reflexión de este punto aquí, la de este aquí, y así con todos. Con lo cual tendríamos también que la reflexión de la figura, que tiene que dar un cono también. O sea, no puede dar, o sea, la figura reflejada, si cae aquí, tendría que ser tal que esto sería otra perspectiva del cono. O sea, no puede salir deformado de esta manera, por ejemplo. O sea, de manera que se vea como un cono oblicuo, de forma que el vértice no incida sobre el eje ortogonal, tiene que incidir siempre sobre el eje ortogonal de la elipse. O sea que ahora, ya haciendo más con precisión el reflejo de esta curva, pues vemos que adopta más esta forma, ¿no? O sea que se diferencia un poco de la curva original. Por lo tanto, la intersección del reflejo pues nos dará ahí una curva más oscura, y luego esta más clara. Y claro, lógicamente también un poco los tonos del cono también se van reflejando ahí, pero lo que sí se oscurece mucho más pues lo que es la reflexión de la figura. Y como decíamos, esto es oscuro, y aquí pues también se va a reflejar el oscuro en el contorno. Y ahora vemos por qué, como aquí también está reflejando todo esto oscuro, entonces, y siempre siguiendo la forma de las generatrices. Bueno, pues según eso, aquí por ejemplo tendríamos
Vamos a intentar degradar un poco. Es verdad que esta es la separación de luz y sombra, pero como también refleja la figura, bueno, pues tenemos ahí un cono y ha proyectado su sombra aquí, solapándose con el reflejo. Entonces tenemos ahí esa curva y vamos a hacer, por ejemplo, aquí el suelo para que se integre más en el suelo. Que está apoyado en el suelo, con lo cual tenemos ya la superficie ahí del cono y también reflejando un poco también los tonos tal y como los tiene ahí la figura, saliendo del vértice. Bueno, tenemos ese cono apoyado y otra cuestión importante es que en realidad la reflexión, para calcular ahí, tendríamos que convertir la figura en una pirámide de distintos planos. O sea, haciendo una pirámide con distintos planos, pues habría que ir calculando sobre cada pirámide la reflexión. Entonces, respecto a la luz, el que aparece ortogonal, o sea, el rayo de luz viene en la dirección hacia nosotros, pues de esta manera. Por eso la luz va a aparecer aquí más o menos, pues proyectando la luz en esa dirección, ya que esto en el espacio, al proyectar sobre la cara triangular, pues tenemos que en realidad este ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, que es esto. Por tanto, si la luz viene en esta dirección, imaginamos el eje ortogonal, que podría ser esta dirección, y aquí sale con igual ángulo casi ortogonal hacia nosotros. Eso quiere decir que la luz queda de este lado, si realmente el foco de luz es este punto. Con lo cual ahí ya con bastante aproximación tendríamos la reflexión. Voy a decir también que es mucho más oscuro pues por esta zona, ya que no llega nada de luz. O sea que ahí podríamos incidir con el oscuro, que está proyectando la sombra ahí debajo de la figura, y también lo que está reflejando aquí. Como está reflejando eso, también va a aparecer aquí con el oscuro y aquí igual. Y como decíamos, esto por aquí muy oscuro, hasta que termina aquí la reflexión de la curva. Bueno, pues esa podría ser entonces una aproximación a lo que sería sombra y reflejo del cono apoyado, el cono apoyado en el suelo.